Shingeki no Kyojin es una historia llena de misterios, las cuales muchas veces no pueden ser entendidas a simple vista, pero cuyas respuestas se encuentran ocultas dentro del manga y el anime. Y uno de los misterios más grandes y llamativos de esta obra es sin lugar a dudas el misterio que aparece en el opening número 2, en el cual podemos ver un montón de escenas de acción, pero un clímax en el cual aparece el titán bestia, siendo acompañado de otras criaturas de características impresionantes, llegando incluso a aparecer ballenas y hasta dinosaurios. Ciertamente esto en su tiempo llamó bastante la atención, pues se trataba de una escena completamente inexplicable. Sin embargo, ahora, luego de tanto tiempo, y después de haber alcanzado el final de esta historia, podemos responder a este y a los más grandes misterios de esta interesante historia. Pues esto es Revelado, el misterio de los dinosaurios y de los titanes en Shingeki no Kyojin. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente las escenas tan enigmáticas que vimos en el opening número 2, así como muchos otros misterios, tendrían su respuesta en una alusión directa a la lucigenia. Pues aunque suene completamente increíble, lo cierto es que ya en aquellos tiempos, este opening nos explicaba de forma bastante detallada el funcionamiento de los titanes y del titán fundador. Pero para comprender de forma correcta este misterio, primero tendremos que hablar en específico de la lucigenia. De modo que si ya estás preparado, comencemos. Esta de aquí es una lucigenia, una forma de vida fantástica que apareció hace ya millones de años, prácticamente en el momento en que las primeras formas de vida estarían apareciendo sobre el mundo de Shingeki no Kyojin. En este punto se dice que esta criatura fantástica comenzó a tomar vida y tenía poderes realmente increíbles, como la capacidad de incrementar su tamaño, o incluso generar materia prácticamente de la nada. Sin embargo, esta poderosa criatura no podía vivir por sí misma, sino que necesitaba meterse dentro del cuerpo de otros seres. Y una vez que lo hacía, le otorgaba poderes fantásticos, que lo convertían en una criatura prácticamente indestructible. La lucigenia se caracteriza por vivir en el subsuelo, generalmente dentro de lagos subterráneos. Debido a sus características fascinantes, se ha observado que los árboles que crecen por encima del lugar donde vive una lucigenia adquieren tamaños realmente gigantescos. Como toda criatura de este planeta, el objetivo principal de la lucigenia no es otro más que sobrevivir y reproducirse, para así continuar con su especie. Se cree que esta criatura fantástica es capaz de reproducirse cada cierto tiempo, dando origen a una nueva lucigenia de su misma especie. Sin embargo, también es capaz de dispersar un montón de huevos o de plagas en otras criaturas, las cuales no son verdaderas alucigenias, pero que sí permitirían a la lucigenia principal tomar control de cualquier criatura que lleve a uno de estos. Algo así como lo que sucedía con Baby de Dragon Ball, quien era capaz de dejar unos huevecillos dentro del cuerpo de otros individuos, para poder controlarlos a voluntad más adelante. También podríamos compararlo con las plagas de Resident Evil, donde una plaga maestra es capaz de controlar a otros individuos con plagas menores. De modo que con la lucigenia sucede prácticamente lo mismo, pues mientras la lucigenia principal se encuentra dentro de un solo individuo escogido, también es capaz de esparcir una parte de sí misma en otras criaturas. Pero, ¿cuál es la forma o la naturaleza de estas plagas que se encuentran controlando a los pobres eldianos? Pues ciertamente en el opening número 2 tenemos una imagen muy enigmática, la cual no sería más que otra cosa que estas plagas. Como nos damos cuenta aquí, se trata de una criatura informe, probablemente de tamaño microscópico, de modo que sería muy difícil poder detectarla a simple vista. Sea como sea, cuando una criatura, ya sea humana o animal, lleva una plaga de lucigenia dentro de su cuerpo,
esta será controlada por completo por la Lucigenia principal. Resulta que las alucigenias existen prácticamente desde el principio de este mundo, como una de las formas de vida más antiguas que jamás se hubiese conocido. Desde las épocas más antiguas, esta criatura se apoderó de muchos seres, controlándolos y usándolos para subsistir. En la época prehistórica, por ejemplo, las alucigenias atraparon a varios dinosaurios, otorgándoles poderes fantásticos y unos cuerpos prácticamente indestructibles. Lo mismo sucedía con toda suerte de insectos y otros animales. Por lo tanto, los dinosaurios, las ballenas y las bestias marinas gigantescas que aparecen en el opening número 2 de Shingeki no Kyojin no son otra cosa que los seres que fueron atrapados por las alucigenias a través de la historia. Ya sea por alucigenias maestras, las cuales son las principales y más poderosas, o simplemente por sus plagas, siendo controlados por estas criaturas. De hecho, la luz roja que aparece en todas estas imágenes dentro del cuerpo de estas criaturas no indican otra cosa más que la presencia de una plaga de alucigenia, lo cual ciertamente resulta bastante aterrador, pues nos daremos cuenta que no solamente son los animales quienes llevan estas luces rojas dentro del pecho, sino también incluso los seres humanos. Conforme el tiempo fue pasando, esta terrible especie comenzó a controlar a otras criaturas, con el único propósito de reproducirse y continuar su especie. Hace aproximadamente 2000 años, una alucigenia maestra vivía en un lago subterráneo en el subsuelo de un antiguo bosque, donde había nacido un árbol con un tamaño muy superior al de los otros árboles de su misma especie. Fue entonces cuando una niña llamada Ymir cayó por el túnel que se encontraba ahí, llegando directamente a encontrarse con esta terrible criatura. Como consecuencia, la Lucigenia tomó control del cuerpo de Ymir, otorgándole poderes fantásticos y un cuerpo prácticamente indestructible. Como sabemos, este fue el origen del Titán Fundador, quien más adelante dividiría sus poderes en los Titanes Cambiantes, y también dispersaría sus plagas en todos los eldianos que descendieran de ella, mientras que la Lucigenia Maestra se encontraba viviendo en Ymir y más adelante en sus descendientes, más concretamente en aquellos que tenían al Titán Fundador. Si nos fijamos bien en el opening número 2, veremos que los humanos también tienen esta luz de color roja dentro de sus pechos. Esto se debe a que todos los eldianos realmente poseen una plaga dentro de sus cuerpos, por lo que se encuentran conectados con la Lucigenia Maestra. Esto explicaría también varios misterios de la serie. Por ejemplo, el hecho de que los eldianos puedan convertirse en titanes comunes, ya que las plagas de las alucigenias se encuentran dentro del cuerpo de cada uno de estos eldianos, de modo que cuando reciben una señal que provenga aparentemente de la Lucigenia Maestra, entonces estas plagas esclavas comenzarán a actuar, transformando el cuerpo del pobre ser humano y convirtiéndolo en un titán deforme. En cuanto a los titanes cambiantes, parece que estos poseen una parte del cuerpo original de la Lucigenia Maestra, lo cual explicaría su fuerza superior a la de los otros titanes, ya que estarían conectados más directamente con el cuerpo original de la Lucigenia. Sin embargo, debido a unas causas psicológicas y casi espirituales, podemos decir que las alucigenias también pueden ser controladas hasta cierta manera por la voluntad de aquella persona original en quien se encuentran. En este caso sería el dueño del Titán Fundador. En el caso de la familia Fritz, estos fueron pasándose a la Lucigenia Maestra de generación en generación, devorándola directamente, por lo que una parte principal de su cuerpo llegaba a cada uno de los herederos, hasta finalmente llegar a nuestros días, donde sería devorada por Frida Fritz. Poco después, el padre de Eren llegó a confrontarla, y tras devorarla, él también tuvo dentro de su cuerpo a la Lucigenia principal. Poco tiempo después, él sería devorado por su propio hijo Eren, quien es actualmente el poseedor de la Lucigenia principal, es decir, del Titán Fundador. Es por eso que cuando Eren fue activado, la Lucigenia recobró la conciencia y trató de unir su cuerpo, formando de esta manera al Titán Fundador, el cual dio inicio al retumbar. Por lo tanto, aquella criatura con forma de gusano que aparece al final de la historia
no es otra cosa que la misma Lucigenia, la cual aumentó su tamaño utilizando sus poderes, con el único objetivo de acabar con todos sus enemigos, y así poder mantenerse viva, y seguir continuando con su especie. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial del mundo del anime. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.